Bueno, dentro de lo que es la paz armada o Belle Époque, que coincide una con el otro, que justamente se llama paz armada, que va desde mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, 1914. ¿Qué pasa en ese periodo? Y en ese periodo en el mundo, eh, digamos, mientras que se produce una situación de bastante esplendor desde el punto de vista cultural, económico. Por otro lado, se están preparando ya lo que va a ser después los elementos que va a generar la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se llama paz armada? Porque en general nadie conocía o sabía estos planes o esta preparación que se estaba generando en las bases. Que se está generando en las cúspides. En las bases la gente desconocía toda esta situación. Se vivía una situación de bastante bienestar, donde no había aparentemente guerras ni conflictos, y eso después parecería o daría la impresión como de manera abrupta en 1914. Uno de los elementos que hacer esto obviamente no va a ser de un día para el otro, sino que es un proceso que va, como bien dice la palabra, de a poco, y uno de los elementos que va a ser justamente generador de conflicto va a ser la disputa por los territorios. ¿Qué había pasado? En la época de... nosotros conocemos dos colonialismos. El colonialismo de Colón, encabezado por España y por España y por Portugal, seguido después por Francia e Inglaterra. Y después tenemos el neocolonialismo, que coincide con este periodo conocido como paz armada, en la cual los protagonistas ya no va a ser España ni Portugal, sino que quienes van a encabezar son Inglaterra, Alemania, Rusia, Francia, van a ser los protagonistas de esta nueva etapa. ¿Y cuál es el objetivo? Buscar materias primas y buscar también y colocar los productos terminados. Entonces, bueno, en este proceso hay una guerra entre ver quién conquista más tierras. Y el objetivo no va a ser no va a ser América ya, sino Asia y África. En esta caricatura, que era una caricatura del momento, se puede ver representado acá a la reina de Inglaterra. Tenemos acá la representación de Alemania, acá la representación de Rusia, la representación de Francia como la Marianne, y acá tenemos la representación de Oriente. Y fíjense que se puede ver la imagen, ahí dice China, acá abajo dice China, y con cuchillos, o sea, y se ve justamente como estos dos protagonistas se ven con recelo justamente, el resto mira como de más lejos, pero en realidad estos dos personajes, venían siendo los franceses y los ingleses, están como disputando de manera violenta, porque hay cuchillos para todos, en la mesa, la situación, digamos, de las colonias. Para 1913, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, África estaba constituido de la siguiente manera. Ampliamos un poquito así el mapa, así lo vemos. La parte de acá del centro es el famoso Congo belga, conocido por su brutalidad y violencia, con territorio perteneciente a los belgas. Esta parte de acá, y esto todo lo que vemos en amarillo, es territorio de los ingleses. Lo azul era los franceses, por eso la disputa, por eso la imagen anterior, la disputa entre el francés y Inglaterra. Tenemos el territorio español, que es muy chiquitito, hasta acá. El alemán también, que es muy pequeño. Y los territorios independientes, que son mínimos. ¿Sí? Esto era a 1903, un año antes de la guerra. Obviamente esto va a generar conflicto. Estas situaciones de lucha y de estar cerca y de redondear un territorio sobre el otro, esto va a generar muchísimo conflicto. Esto es de... así que bueno, esta es la situación. Vamos a ver qué pasa con Asia, que también en la misma época tenemos, por un lado, con influencia británica, lo rosa, tenemos lo que pertenece, lo que es actualmente la India, que pertenecía a Inglaterra,
Lo verde lo francés, y lo verde más clarito lo vemos en posesión portuguesa. Y después, bueno, Japón como aparte. Español, bueno, muy poquito, que son las Filipinas. ¿Sí? Y fíjense qué importante es las posesiones británicas, que también acá vemos lo británico, la influencia británica, y por otro lado los franceses, que están siempre como muy pegados uno al otro. Este territorio, que es actualmente la India, se logra independizar con Gandhi muchísimos años después. Bueno, esta imagen que tenemos acá es una foto de justamente de una situación de, digamos, de colonialismo. Esta es una foto obviamente tomada en África. Fíjense, y después lo vamos a comparar con la campaña del desierto. Fíjense la imagen. Es una postura completamente, ustedes saben, conocen, saben el clima africano. Y fíjense la vestimenta de estos pueblos originarios de África. O sea, nada que ver con la que corresponde al lugar en donde nacieron, sino que es occidental. Y fíjense que el conquistador está ahí arriba. El conquistador está arriba, como sometiendo, como mostrando que él está por encima y es superior a todos estos. ¿Sí? Y fíjense que se intenta occidentalizar la imagen porque se los ha vestido como si fuera, especialmente un gran porcentaje de mujeres, se los ha vestido como mujeres occidentales. Vamos a esta otra imagen, que también es una imagen de África. Y vemos a los señores que vimos en la imagen de la clase anterior, típicos de este periodo histórico, la mujer con su corsé y sus vestidos muy arreglados y sus tocados, el señor también siendo llevado por un originario de Sudáfrica en este caso. Esa posición de esclavitud, ¿no es cierto? Vamos ahora a la comparación con esta otra imagen, que esta es Argentina. Esta imagen es la de, vemos ahí, cuando se hace acá la campaña del desierto, que coincide justamente con el neocolonialismo y con las imágenes que vimos recién. Fíjense que esta imagen es muy similar a la anterior, a la que vimos de los africanos con los conquistadores. Fíjense que en su mayoría están vestidos con ropas occidentales, son pueblos originarios argentinos. Ahí dice, ven que es un colegio de niñas, y ahí arriba están los conquistadores o el hombre blanco. Fíjense que está parados, mientras que el resto están todos sentados, así en el piso. Fíjense que acá están las religiosas y el hombre blanco, el conquistador, está parado, mientras que los conquistados están sentados, muy similar a la imagen anterior. Y esto era Argentina. Al mismo tiempo, ¿qué queremos decir con esto? Que en nuestra campaña del desierto no fue una cosa aislada, sino que fue algo que sucedió al mismo tiempo de una conquista similar en Asia y en África, y tiene que ver con lo que se conoce como el darwinismo social. Es decir, Darwin, lo conocemos ya, es el que habló de la selección de las especies, ¿sí? El que señaló que los especies evolucionan o desaparecen ante los cambios externos, y se adaptan a esos cambios o desaparecen. Entonces el planteo de estas personas, la justificación para esa conquista, que en realidad era meramente económica, era que había, fíjense esta imagen, y vamos a esta otra que estábamos viendo. Vamos a ver con esta, y comparamos esta, y comparamos esta, y fíjense que es muy similar. Bueno, entonces vemos las dos imágenes impresionantes. El darwinismo social lo que decía es la aplicación de la teoría naturalista de Darwin a las cuestiones sociales. En realidad había que enseñarles a ser occidentales estos pueblos, había que hacerlos evolucionar, porque si no iban a desaparecer. Y entonces esa era la hermosa excusa que tenía el mundo occidental, europeo, blanco, para conquistar, dominar y mostrar superioridad ante los pueblos de Asia, África, y hasta en el caso como es la campaña del desierto, acá en América y específicamente en Argentina. Era justificación.
social, digamos, o filosófica, si queremos, de una cuestión que tiene que ver puramente con lo económico. En realidad el objetivo cierto y era buscar materias primas y colocar productos. Y lo mismo pasaba acá en Argentina. En Argentina necesitaban los nuestros gobernantes en aquel momento, que se llamó la generación del 80, Roca, Selman, en la cabeza. Se necesitaba eliminar los hombres del desierto, los pueblos originarios, para que los ingleses colocaran el ferrocarril y entonces lograr la inversión tan deseada. Con esta excusa es que se emprende la campaña al desierto, que tuvo las mismas características que estas campañas también en Asia y en África. Todas estas situaciones van a ser para búsqueda puramente económico, aunque tiene como una excusa social, que es búsqueda de materias primas y colocación de productos. Entonces, mientras que en Argentina pasaba esto, en Europa, Asia y África pasaba esto otro. Acá vemos uno de los primeros conflictos. Y otra de las cosas que tiene que ver con este mapa es que derivado de esta situación de conquista en estos territorios es que se hace lo que se conoce como la Conferencia de Berlín. En Berlín se hace una reunión para delimitar cuáles son los territorios de cada uno de los países, porque había obviamente conflicto. El resultado de la Conferencia de Berlín es que terminaron todos peor y con en peor relación, terminaron más descontentos de lo que entraron a la reunión, y eso va a ser otro de los elementos más, o como la gota que rebalsa el vaso con la cuestión del neocolonialismo, para el malestar que ya estaba instalado entre los países europeos. O sea, esta imagen, volvamos a la imagen del principio, esta imagen que está representando un poco ese malestar entre los diferentes países que estaban conquistando Asia y África, se termina de ver bien claro y manifiesto en la Conferencia de Berlín. Y eso va a ser uno de los elementos de este conflicto que va a ser un elemento más para que se genere la Primera Guerra Mundial.